Buenas noches, comunidad educativa. Gracias por acompañarnos en un webinar de Docente al Día. Esta noche vamos a conversar sobre una temática relevante, útil, que nos interesa a todos: las neurociencias y su contribución al bienestar socioemocional docente y el aprendizaje. Mi nombre es Alejandra del Río Cisniegas, soy psicóloga y miembro del equipo de bienestar socioemocional de la Dirección de Formación Docente en Servicio, y los voy a acompañar en este espacio. Queremos enviar algunos saludos a las regiones que se vienen conectando, desde Cajamarca, Ayacucho, Huánuco, La Libertad. Gracias por estar con nosotros esta noche. Queremos que reciban el cordial saludo de nuestra directora María del Carmen Andrius González y del Ministerio de Educación. El propósito de este espacio esta noche es poder brindarles algunas orientaciones y estrategias sobre la contribución que tienen justamente las neurociencias en el bienestar socioemocional del docente y en el aprendizaje. Por eso esta noche me acompaña un destacado experto. Él es Gustavo de Elorza Felbor, licenciado en Tecnología Educativa, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, especialista también en Neuroeducación, máster en Educación, doctor en Tecnología Educativa y certificado en el programa Líderes del Aprendizaje por la Universidad de Harvard. Dicta además conferencias nacionales en su país de origen, Argentina, como internacionales. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad FASTA en Argentina y profesor del posgrado internacional en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Buenas noches, Gustavo, un gusto que estés con nosotros. Por favor, tus saludos a toda nuestra comunidad educativa. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Quiero dejarles un saludo a todos los docentes de Perú. Conozco sus formas de trabajar, he estudiado sus procedimientos y realmente felicitarlos por la convocatoria y por la participación en este tema que es tan relevante y que se convierte en un configurador de los nuevos procesos educativos que van a ser abordados en este siglo, ¿eh? Así que sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, Gustavo, por tus saludos. Vamos entonces a comentarles a todas las personas que nos acompañan en este espacio la dinámica de esta noche. Vamos a tener 3 bloques en el que le vamos a hacer algunas preguntas a Gustavo. La primera de ellas: ¿a qué nos referimos con neurociencias en el ámbito educativo y el rol docente? ¿Y por qué es importante para la enseñanza y el aprendizaje? La segunda de ellas: ¿de qué manera las neurociencias aportan al bienestar socioemocional docente y en su rol como mediador del aprendizaje? Y la tercera: ¿qué estrategias de la neurociencia se pueden implementar para promover el bienestar socioemocional de los docentes y en la interacción con sus estudiantes? Asimismo, vamos a tener, como ustedes ya conocen, un cuarto bloque en el que vamos a poder responder alguna de sus preguntas, y para eso les solicitamos que puedan colocarnos en la caja de preguntas, en el chat que tienen en este momento, algunas inquietudes que vayan surgiendo a lo largo del webinar. Por favor, les pedimos, no olviden llenar la encuesta que se encuentra en la descripción del evento o en el comentario que hemos colocado fijado en el Facebook. En esta encuesta ustedes van a poder responder algunas preguntas, como algunos datos sobre la región desde donde nos acompañan, la UGEL desde donde se conectan y otros datos relevantes. Asimismo, al terminar de llenar esta información, les va a aparecer un link. Y con dicho link, al terminar el webinar, van a poder acceder a las diapositivas de esta presentación. Entonces, sin más, vamos a iniciar con nuestro webinar, el bloque número 1. Gracias, Gustavo, por responder a la pregunta: ¿a qué nos referimos con las neurociencias en el ámbito educativo y el rol docente, y por qué es importante para la enseñanza-aprendizaje? Muchas gracias, Alejandra. Así que entonces comenzamos con la presentación. Me vas a dar unos segundos para empezar a compartir esto que hemos preparado para ustedes. Ok, comenzamos, retomamos, ahí está. Muy bien. Bien, en este bloque 1
y su organización, es interesante, ¿no es cierto?, pasar de lo que yo denomino del modo respuesta al modo pregunta. Es decir, tenemos una constitución de dos preguntas, es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo con neurociencia? En el ámbito educativo y en el rol docente. ¿Y por qué es importante aplicar estos principios de la neurociencia y sobre todo de la neuroeducación en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Así que vamos a entrar con esto. Nosotros tenemos que mirar hoy que las neurociencias en realidad son un conjunto de disciplinas que trabajan sobre distintos campos de conocimiento. La neurociencia es una ciencia base que si nosotros quisiésemos llevarla al ámbito educativo, tal cual y en forma directa no lo podríamos hacer porque es una ciencia de experimentación. Es decir, lo que nosotros tenemos que llevar es los consejos, las investigaciones, todo aquello que nos aporta la investigación de los neurocientíficos, le aplicamos los conceptos y las normas psicológicas y la pedagogía y hacemos una adaptación a lo que conocemos y aplicaríamos como neuroeducación. Es decir, la neurociencia cognitiva aplicada a los ambientes educativos, ¿sí?, se conoce como neuroeducación. ¿Por qué es importante hoy las neurociencias en el ámbito educativo y en el rol docente? Primeramente porque el rol docente está constituido, por lo menos hasta hoy, por personas. En un tiempo futuro veremos si las máquinas cumplen parte de este rol y si trabajan en complemento con nosotros. Pero por ahora está a cargo de los humanos, ¿sí? En el ámbito educativo es el lugar donde ejercen los docentes sus prácticas educativas. Nosotros venimos de una época de unos cuantos años donde hemos y ha estado priorizado, y todavía se ven grandes tendencias de lo que se conoció como se conoce como la educación tradicional, y además tiene sus características de ser memorística, ser lineal, repetitiva y hasta a veces aburrido, donde el protagonismo lo tiene el docente, los contenidos, y bueno, los rasgos de época, el cambio de siglo, ¿no es cierto?, nos están diciendo que como están cambiando las formas de aprender, deberían cambiar las formas de enseñar. En las otras diapositivas vamos a estar trabajando un poco estos rasgos de época y también vamos a hablar de algunas estrategias, pero hoy tenemos que mirar que el principal rasgo de época es que más allá, antes de la pandemia, ya había toda una transformación de los procesos culturales y de los consumos culturales de las personas y en especial de nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Y previo a la pandemia, nosotros estábamos afianzados y arraigados en un modelo de educación presencial. Evidentemente, con la pandemia aparecieron nuevos territorios, nuevos escenarios, como lo denomino en mi libro, que son territorios donde trabajábamos lo presencial y además aparece luego del desalojo que tuvimos en el 2020 con respecto a las nuevas formas de emprender los procesos educativos, ya que se habían cerrado las instituciones educativas, tuvimos que pasar a una educación en modo en línea o también conocido como una educación a distancia o en modo remoto. Entonces, hemos estado conviviendo desde lo presencial, es decir, las prácticas, nuestras formaciones, la forma en que nos hemos capacitado, la forma en que hemos construido la propia práctica docente, siempre ha sido bajo parámetros de una educación presencial. De la noche a la mañana, los docentes todos, en toda la región, en especial en Argentina, fuimos desalojados de la escuela presencial y nos encontramos un día lunes, ¿sí?, en que no teníamos forma de contactar a nuestros estudiantes. Entonces, evidentemente, fallaron los sistemas de capacitación, fallaron todas las perspectivas con respecto a qué sucedería en el caso de que hubiese escenarios en los cuales no se pudiera dar clase presencial. Evidentemente no le habíamos prestado atención y tuvimos lo que tuvimos, ¿no? De la noche a la mañana, como digo, los docentes nos encontramos sin capacitación, sin conocimiento, sin formación, sin poder tomar decisiones pedagógicas con respecto a conocer las características de la educación en línea y intentamos, ¿no es cierto?, replicar en una suerte de virtualizar la presencialidad
intentamos desarrollar procesos que llevábamos en la presencialidad, pero en ambientes en línea y con la tecnología que teníamos a mano, que tampoco era una tecnología experta o idónea para desarrollar procesos educativos en entornos virtuales. Así que bueno, un poco esto lo vamos a ir desarrollando, pero aparece ahora, post pandemia, porque hay que ponerle, más allá de que Europa esté nuevamente pensando en cerrar sus fronteras, en volver a guardar a las personas, tenemos que empezar a pensar que de la experiencia de la práctica presencial y de la experiencia frustrante, irritante, con muchos miedos, que tuvimos como docentes que enfrentar en capacitarnos, en la utilización de nuestros medios tecnológicos, tratar de averiguar, de investigar por nuestra cuenta qué cuestiones podíamos hacer en la educación en línea. Toda esa experiencia del 2020 y lo que va del 2021, junto a la experiencia que tenemos en lo presencial, emerge un nuevo territorio que se conoce como territorio de educación híbrida. La tendencia a nivel mundial es sí trabajar de acá en adelante en entornos y en territorios de educación híbrida. La educación híbrida va a tomar lo mejor de la presencialidad con ciertas adaptaciones en las prácticas docentes, en la priorización de contenidos en los diseños curriculares, en las formas metodológicas de abordar por lo menos el diseño de actividades y metodologías propuestas para promover y potenciar, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones que tienen que ver con enseñar, aprender y evaluar, no dejemos la evaluación afuera, y tomaremos lo mejor que nos ha brindado la experiencia que ya tenemos, porque hoy la tenemos, de qué cosas nos funcionaron a nosotros en línea y qué cosas no nos funcionaron. Entonces, mezclando esos dos territorios, surge un tercer territorio. Recuerden esto, es una tendencia para los próximos años en educación de trabajar sobre educación híbrida. En mi segundo libro, que denomino Educación, Neurociencia y Nuevas Tecnologías, si nosotros vamos a trabajar en el rol docente y ver cómo la neurociencia nos permite empoderar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, hay 3 características que los docentes deberían estar capacitados, deberían tener una práctica concreta, real, tener dominio de su campo de conocimiento, pero también el desarrollo de capacidades y habilidades propias de la educación. Cuando hablo de educación me estoy refiriendo a que lo que se necesita en los tiempos que vienen es conocer, ¿no es cierto?, comprender y poder decidir sobre lo que se conoce como pedagogías emergentes. Por ejemplo, una pedagogía emergente que importa desde la neurociencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con la clase invertida, tiene que ver, ¿no es cierto?, con aprendizajes basados en pensamiento, tiene que ver con enseñar a pensar, tiene que ver con la implementación de las neurociencias, en específico de la neuroeducación, es decir, si nosotros vamos a desarrollar procesos neuroeducativos, es decir, conocer, comprender y decidir prácticas educativas que faciliten cómo aprende un cerebro que aprende, sobre todo en la sociedad de la información y el conocimiento, evidentemente tenemos que saber, tenemos que estar capacitados y tenemos que tener el sentido de poder tomar decisiones, tanto en el área de las nuevas tecnologías como en el área de la neuroeducación. Entonces, esta nueva tríada educativa que les estoy mencionando tiene que ver con un proceso de la educación ampliando, empoderando y capacitando a los docentes y dentro de los ámbitos educativos, sobre todo en la manifestación de su rol para crear prácticas educativas que tengan que ver con el uso y aplicación de las pedagogías emergentes. En cuanto a la neuroeducación, hay que desarrollar distintos tipos de estrategias. Hoy vamos a mencionar algunos, estrategias neuroeducativas que hagan que el cerebro se sienta cómodo, que sea ameno, que sea directo de acuerdo a cómo él aprende, cómo aprende el cerebro. Leslie Hart dice que si alguien intenta diseñar un guante, no lo puede hacer si no conoce cómo es una mano. Paradójicamente, los docentes en Argentina y seguramente en toda la región, hemos estado diseñando prácticas educativas sin conocer cómo aprende un cerebro que aprende. Es decir, sin conocer mínimamente, porque no nos han formado en nuestras carreras de docente, no hemos visto muchas cuestiones relativas a cómo se conforma un cerebro,
cómo aprende, cuáles son sus características, cuáles son los mejores modos y metodologías para presentar información, cuáles son las verdades universales de un cerebro que aprende, y sobre todo, con esto voy cerrando el primer bloque, qué cuestiones de las nuevas tecnologías a nosotros en el 2020, por una experiencia personal, porque nos ocupamos nosotros, porque investigamos, porque hicimos un esfuerzo de tipo colectivo, ¿qué fue lo que descubrimos en las nuevas tecnologías? Y acá aparecen dos cuestiones. De las nuevas tecnologías sacamos que tuvimos que primeramente manejar y conocer y comprender la utilización instrumental de las tecnologías. Pero no termina ahí, porque el verdadero iceberg, la verdadera forma del iceberg, lo que realmente necesitamos es una formación, una capacitación en cómo aplicar desde la neuroeducación las perspectivas pedagógicas y didácticas cuando utilizamos nuevas tecnologías en los procesos de enseñar, aprender y evaluar. Es decir, a partir de ahora vienen cuestiones como configuradores neuroeducativos, la nueva triada que tiene que ver con una educación emergente, con pedagogías emergentes, la aplicabilidad y conocimiento por parte de los docentes en estrategias neuroeducativas y sobre todo la utilización de las nuevas tecnologías como elementos que empoderan estos procesos de enseñar, aprender y evaluar, pero que además están conformadas y sostenidas profesionalmente y con conocimiento a través de decisiones correctas en la utilización pedagógica de las mismas. Creo que esto es un poco a qué nos referimos con neurociencia, vuelvo a repetir, a los propósitos de la neuroeducación, cuando es aplicado, sobre todo en el ámbito educativo, que este ámbito educativo está conformado por la función y el rol docente, que es quien lleva adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje y que es quien dirige, ¿no es cierto?, toda esta cuestión, porque el rol docente dentro de un ámbito educativo, cuando lleva procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, consiste en asegurar la comprensión. El cerebro va a recordar todo aquello que comprenda. Lo que tenga que memorizar sin sentido lo va a olvidar en el corto plazo. Entonces, el proceso tiene que ser un proceso de comprensión y el docente en su rol, desde la neuroeducación y las nuevas tecnologías, debe dedicarse a crear espacios de aprendizaje y verificación de estos tipos de comprensión a través de los tipos de pensamiento. Bien, continuamos entonces, Alejandra. Sí, muchas gracias, Gustavo. Gustavo nos está acompañando desde Argentina. Él es docente y es especialista en neuroeducación. Justamente acaba de respondernos a la pregunta a qué nos referimos con neurociencias en el ámbito educativo y cuál es el rol del docente y por qué es importante para este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Recuerden que ustedes pueden acceder a las diapositivas para aquellas personas que tal vez han ingresado un poco después que ha iniciado este webinar, llenando el link que aparece en el comentario que ha sido fijado en el Facebook, sea si están desde el portal Perú Educa o desde el Facebook del Ministerio de Educación. Queremos de todas maneras también aprovechar para enviar saludos a las casi 1.400 personas que nos encontramos en este momento, personas que se vienen conectando desde Ancash, Lambayeque, Amazonas, Pasco, San Martín, Lima, Ayacucho, Ica. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento, viernes 6:30 de la tarde. Gracias, Gustavo. Vamos a continuar entonces. Tenemos otra pregunta para nuestro ponente invitado. En este segundo bloque vamos a trabajar y por favor te pido, Gustavo, puedas aclararnos de qué manera entonces las neurociencias aportan al bienestar socioemocional docente y en el rol que tiene el docente también de mediador del aprendizaje. Muy bien, excelente, Alejandra. Bien, vamos a trabajar un poquito este concepto, ¿no? Las neurociencias, sobre todo en cómo está constituido, ¿no es cierto?, nuestro cerebro, cuáles son algunas de las manifestaciones que las partes de nuestro cerebro
pueden contribuir al bienestar socioemocional del docente, por supuesto, y cómo nos podemos apropiar de este conocimiento que nos brindan hoy las neurociencias, que son incipientes en lo que vienen apareciendo en las investigaciones, de cómo el rol del docente se empodera a través de convertirse en un mediador del aprendizaje. Y acá tenemos que mirar algo, tenemos que tener cuidado en la palabra mediador porque es la correcta, para no confundirla con alguien que transfiere información o datos, que eso lo vamos a abordar ahora en breve. Sí nos ha tocado, ¿no es cierto?, con respecto al bienestar socioemocional de los docentes, un periodo de excepción, es decir, la pandemia, el 2020 y lo que ha pasado, para poder controlar, para poder tener una tranquilidad y una paz mental, tenemos que pensar que esto es algo que ha ocurrido en forma excepcional. O algunos me podrán decir, pero esto quizás se repita. Bueno, estaremos preparados. No estábamos preparados para la pandemia del 2020, ¿no es cierto? Y se vio afectado nuestro bienestar socioemocional. Claro que sí, porque somos seres sociales, porque somos seres emocionales y somos seres que razonamos. Pero prioritariamente somos seres emocionales, que luego tenemos un control equilibrado entre el neocórtex y las funciones ejecutivas y los procesos que nos hacen realmente humanos y nos dan esa capacidad racional. Pero prioritariamente, si miramos, somos seres emocionales, por eso tanto de recurrir a una educación emocional, es decir, conocer y poder controlar nuestras emociones. No podemos hablar de bienestar socioemocional si nosotros no conocemos los contextos recurrentes. ¿Qué pasó en el 2020? Bueno, se vieron temas muy marcados con el tema de la salud, el tema de la enfermedad y el tema de la pérdida. No es nada menor esto, ¿no es cierto? En el tema de la salud y de la enfermedad y de la pérdida, sucede algo. Aparece un pequeño virus muy potencial que se mueve de manera surrepticia. En los primeros tiempos no se tenía ningún tipo de información. Eso es algo terrible para el cerebro que constantemente está buscando patrones, evitando las situaciones de alerta y amenaza, y el cerebro se queda tranquilo cuando tiene cierta tranquilidad con respecto a lo que está sucediendo en un contexto. Pero acá, a nivel mundial, las personas, los seres humanos, entramos como en un frenesí, en una desinformación, y recuerden esto, como no sabíamos cómo estaba configurado el COVID, cómo era que se contagiaba, la información que un día nos decían, al otro día era otra, eso realmente nos desorientaba y realmente el docente cuidaba su salud, lo mismo que los alumnos y las familias. Después, aquellos que tuvieron, bueno, la mala racha de contraer el COVID, ¿no es cierto? Evidentemente trajo modificaciones en los senos familiares, en los senos laborales. Por supuesto, ni hablar de aquellos que lamentablemente sufrieron pérdidas, prácticamente casi todos de los que estamos acá, en un grado más cercano o en un grado más lejano, conocemos o tenemos a alguien de relación en el cual hemos sufrido una pérdida, ¿no es cierto?, por el tema del COVID, con lo cual eso generó, ¿no es cierto?, digamos, algo inestable para el cerebro, pero tiene que ver por la falta del conocimiento. Luego apareció la promesa de las vacunas y la vacuna en realidad, si lo miramos sociológicamente, no era la esperanza de curarnos de la enfermedad, sino que un poco la vacuna nos devolviera la vida que teníamos antes. Eso es un concepto que hay que tenerlo en cuenta. Ante estos escenarios de salud, enfermedad, pérdida, contextos recurrentes, amenazas, el cerebro comenzó a tomar una escalada que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una inestabilidad emocional, a lo cual se le sumó esto que decía en el bloque anterior, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora cuando nosotros toda nuestra formación y nuestras prácticas educativas y el tiempo que tenemos de experiencia como docente lo hemos transitado y lo hemos desarrollado
¿no es cierto?, en escenarios de presencialidad. Ahora no podemos volver a la escuela, ni siquiera podemos tener un contacto con nuestros estudiantes para tratar de explicar algunas cuestiones que habíamos planificado, que queremos lograr. Entonces nos encontramos que tenemos que hacer y echar mano de las tecnologías. Algunos en su gran mayoría no las manejaban. Sí las manejan socialmente para sus cuestiones personales, pero no las manejaban con sentido educativo, sentido pedagógico. Entonces, esa dificultad suma al desconocimiento al cual ya veníamos, el cerebro empieza, ¿no es cierto?, a trabajar sumando problemas que no puede resolver, problemas que no entiende, patrones que no puede hibanar, porque cuando el sistema que trabaja en red y siempre nuestro sistema visual está detectando patrones y buscando nuestros conocimientos previos, nuestras creencias y nuestras conductas, para tratar de dar un contexto a esa situación que pasa, que en este momento era casi todo innovador, disruptivo y todo nuevo. Esto sumó una gran dificultad, ¿no es cierto?, porque trajo frustración, trajo irritabilidad, pena, dolor, ansiedad, desorganización. Y esto fue en una escalada y mucho se ha convertido en un círculo vicioso donde muchos docentes, aún en las universidades que trabajo, terminaron pidiendo una licencia médica, no tanto quizás por una cuestión de salud o miedo a contagiarse, sino por la dificultad que no podían manejar las tecnologías, que no entendían cómo es que se llevaba adelante un proceso de educación en línea, que no entendían cuáles eran las perspectivas pedagógicas, qué tipo de características didácticas se necesitan para trabajar con la tecnología cuando se está llevando adelante procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Realmente ha sido, digo, una de las cuestiones que más le ha costado a los docentes, que les cuesta todavía, sumado a que en el desconocimiento los docentes enviaron tsunamis, cataratas de información por los medios que tenían. El WhatsApp se convirtió en la estrella de la virtualidad, fue como una pseudo plataforma, algunos de correo electrónico, las familias que protestaban contra las instituciones educativas, los equipos directivos que no sabían muy bien cómo controlar ese barco, ese timón en medio de una tormenta, que era la tormenta del COVID, pero sobre todo en la falta de un conocimiento de la gestión tecnológica cuando se están llevando adelante procesos de formación. Entonces, a todo esto, tenemos un juego, que es el juego de Sara y Matías, lo pongo así para que lo puedan recordar. Sara es el sistema de activación reticular ascendente. ¿Qué es Sara? Sara es todo el sistema perceptual, los filtros perceptuales que utiliza el cerebro para poder monitorear el contexto y el exterior a nosotros. Y en eso, ¿no es cierto?, está buscando siempre Sara, su principal función. Sara trabaja de controlar y mantener el sistema de los estados de alerta. Todo lo que sea una alerta, Sara, el sistema de activación reticular ascendente, hace una conmutación en los modos, nos saca de cualquier modo social, del modo aprendizaje, y nos instala en un modo de alerta y defensa. Entonces, Sara, con todo esto que acabamos de decir, Sara ha estado muy, muy inquieta con respecto, ¿no es cierto?, a constantemente estar detectando patrones de amenaza, si me acercaba con alguien, si había un grupo de personas y alguien estaba tosiendo o alguien se sentía inquieta, ya Sara empezaba, ¿no es cierto?, a llamar a Matías. Matías es un nombre que cada letra representa una de las emociones básicas. La M es el miedo, es decir, Matías es, voy a deletrear letra por letra, Matías es miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa. Estas son las emociones básicas, ¿no es cierto?, que operan sobre nuestro sistema de activación reticular ascendente. Sara, cuando ve una amenaza, vuelvo a repetir, Sara es un grupo de neuronas que viven, digo yo, su casa está en el tallo del encéfalo. Ellos están controlando y tienen vecinos, lo pongo en este juego de palabras para que a ustedes se les haga más o menos el tema de los nombres. Sara se conecta con sus vecinos, que son el encéfalo, perdón, el hipotálamo y el encéfalo. Y a partir de ahí hace todo este movimiento junto a Matías. ¿Qué quiero decirles con esto? Porque esto sería
prácticamente una charla de un webinar hablando de Sara y Matías y el juego que ellos hacen. Yo tengo que tratar, ¿no es cierto?, de conocer que el cerebro siempre va a intentar buscar patrones para detectar amenazas y que muchas veces las amenazas no son reales. El cerebro no distingue entre lo real y lo ficticio. Entonces, Sara, muchas veces, si uno ha estado pensando mucho en una determinada situación, es probable que Sara, el sistema de activación reticular, ¿vieron cuando ustedes quieren comprar un auto y van y miran un auto rojo después que salen a la calle? En todos lados ven ese auto rojo y ese modelo. Bueno, es porque Sara lo ha identificado y ha puesto su atención en un objeto determinado. Cuando se combina con Matías, puede ser un proceso muy positivo, como por ejemplo la alegría y la sorpresa, para poder ser utilizado como mediador del aprendizaje, porque si el docente en sus actividades incorpora el combustible como aprende el cerebro, que es la sorpresa, el juego, el desafío, la visualidad, como vamos a ver ahora en un ratito, van a ver que recuperan inmediatamente el foco atencional de sus estudiantes. Y ustedes van a ver que para ustedes dar clase bajo los parámetros, ¿no es cierto?, de Sara y Matías, cuando son configuradores neuroeducativos en los procesos de enseñar, aprender y evaluar, se van a dar cuenta que es mucho más libre, que es mucho más fácil, que no hay ciertas dificultades, que los alumnos comprenden mucho mejor cuando ustedes incorporan nada más que estos elementos que les acabo de mencionar. Sobre todo la sorpresa y sobre todo el desafío. Y el síndrome de pantalla apagada, cuando la virtualidad nos agota, como para ir cerrando este bloque, nosotros como docentes hemos utilizado mucho de la mediación, no digo en los principios del 2020, pero ya casi al final y en los principios del 2021 hemos utilizado muchas tecnologías como Meet, Zoom, Microsoft Teams. ¿Qué pasa que por ahí nuestros alumnos de repente nos hacían creer que estaban conectados, algunos estarían conectados, pero la mayoría ponía la pantalla en negro, la apagaba, y nos daba la sensación de que, como que estaban conectados, pero en realidad estaban haciendo otra cosa. Hay algo que pasa con el síndrome de pantalla apagada, y es cuando la virtualidad nos agota, capaz ustedes, como mediadores del aprendizaje a través de la utilización de una tecnología, se han sentido, ¿no es cierto?, agotados luego de dar una clase, quizás porque le estaban hablando a una pantalla en la cual no había ningún tipo de interacción, pero lo que sucede con las pantallas cuando estamos haciendo videoconferencia es que a los que tenemos del otro lado, cuando estamos en presencial, aunque la boca no hable, el cuerpo sí habla en los seres humanos. Entonces, como nosotros somos animales sociales y sobre todo visuales, cuando estamos teniendo una conversación cara a cara en lo presencial, nuestro cerebro no solo está procesando lo verbal, sino que nuestra visión periférica está monitoreando toda una serie de señales, una búsqueda de patrones que se integran, ¿no es cierto?, a esta configuración, que lo hacemos de una manera simple, el gasto energético no es mucho, esto lo hace Sara, el sistema de activación reticular, ascendente, constantemente está monitoreando no solo lo que escuchamos, sino la forma en que movemos las manos, la forma en que movemos el cuerpo, los posicionamientos, si nos paramos, si estamos sentados, pero constantemente le estamos dando a Sara muchas señales de información. Ahora, cuando esto es trasladado a un espacio de un webinar o de un seminario web, primeramente, nuestro sistema de activación reticular intenta procesar lo verbal, pero no puede llegar a procesar los otros lenguajes a los cuales estamos acostumbrados, y el sistema Sara entra convocante a otro sistema, que es el sistema de alternancia continua de la atención. Constantemente está tratando de verificar cuáles son esas señales a las que está acostumbrado y que no las puede reconocer. Entonces entra en una hiperatención, se exige, ¿no es cierto?, todo nuestro sistema cerebral, porque no puede detectar aquella información a la que tiene y que necesita para conformar ese patrón de que no hay amenazas en la persona con la cual estamos dialogando. Entonces, en esa conmutación de encender, apagar, tratando de buscar por la visión periférica los demás patrones, hay un consumo energético tan grande que cuando terminamos ese webinar estamos como agotados, ¿no es cierto? Y es por la alternancia continua de atención. Además,
si sumamos más personas a ese webinar, todo nuestro sistema SARA, la detección de patrones y los estados de alerta, se multiplica. Fíjense que si ustedes están hablando con una persona, pero la visión periférica detecta que alguno de los que están más abajo se está riendo, automáticamente vamos a conmutar la atención hacia esa persona y nos vamos a preguntar por qué se está riendo, porque nos ha enviado un mensaje de que algo le causa gracia y de que por ahí nosotros en una amenaza nos empezamos a preguntar si estamos haciendo algo bien o hay algo que nosotros no hemos visto. Bueno, todas esas conmutaciones, la utilización del sistema de vista periférico, la utilización de la alternancia continua de la atención, el no poder reconocer los patrones que están en una comunicación porque está mediada por tecnología, produce un cansancio y un agotamiento de todo nuestro sistema cognitivo. Es por eso que sentimos, ¿no es cierto?, ese síndrome de pantalla apagada que se traduce cuando la virtualidad nos ha agotado. Bien, Alejandra. Muchísimas gracias, Gustavo. Acaba justamente de terminar el bloque número 2. Nos acaba de responder Gustavo de Elorza, es nuestro invitado internacional. Se conecta desde Argentina justamente gracias a la virtualidad y ha respondido de qué manera las neurociencias aportan al bienestar socioemocional docente y su rol como mediador del aprendizaje. Aquellas personas que se vienen conectando recién, les recordamos, por favor, que pueden hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes a través del chat del en vivo, sea si están desde el Facebook del Ministerio de Educación o del portal Perú Educa. Quería compartir algunos comentarios que vienen surgiendo justamente en este webinar y, por ejemplo, nos dice Catita, así es su nombre en Facebook, Catita SZR. Estos temas son muy interesantes porque nos sirven como una orientación para poder manejar algunas situaciones que hasta hoy no entendíamos el por qué sucedían. ¿No? Muchísimas gracias por compartirnos también tu sentir. Seguramente hay algunos otros docentes que también han percibido eso y también es un poco el propósito del día de hoy, poder ir resolviendo sus dudas y que ustedes también puedan llenarse de más información, puedan captar todos estos datos que estamos presentando el día de hoy. Vamos entonces a ingresar a nuestro tercer bloque. Por favor, Gustavo, nos gustaría nos puedas justamente compartir, y he visto algunos comentarios que justo iban en esta línea, qué estrategias de la neurociencia se puede implementar para promover el bienestar socioemocional de los docentes, pero también en la interacción con sus estudiantes. Excelente, gracias, Alejandra. Bien, acá vuelvo a repetir, el tema es muy interesante, como dice Catita, y el resto seguramente estarán opinando algo parecido. Es muchísima la información. Hay tres formas en que el cerebro aprende, por lo menos esto anótenlo en algún lado. El cerebro aprende cuando conoce, primeramente debe conocer, luego que conoce puede y comprende, es el segundo paso, y luego que ha conocido y comprendió, puede decidir. Es decir, si ustedes van a crear, ¿no es cierto?, dentro de las interacciones, una clase, un proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, tengan en cuenta de diseñarlo de esta manera. Permitan que sus estudiantes primero conozcan el tema, hagan indagaciones, no tengan miopía de la suposición, no supongan nada, no supongan que porque tienen una franja etaria determinada, estos alumnos ya deben conocer ese contenido. No corran ese riesgo. Es mejor preguntar, es mejor interactuar, es mejor crear una pregunta que permita negociar sentido y significado. Cuando ustedes generan esto, están creando un ambiente de aprendizaje considerado bajo en el nivel de amenaza. Recuerden esto. Cuando hay una amenaza, el cerebro desconecta. El cerebro reptil, donde habita Sara, y el sistema límbico, donde están las emociones, desconectan al neocórtex, el cerebro racional, lo desconectan, apagan esa red neuronal integral y pasan del modo aprendizaje al modo defensa, al modo alerta. Y empieza toda una generación de neurotransmisores a cambiarse. Cuando estábamos
en una generación de aprendizaje estábamos generando oxitocina, estábamos generando dopamina, serotonina, todos neurotransmisores que potencian los aprendizajes y sobre todo que influyen sobre la memoria. Cuando aparece un estado de amenaza, se cambian los neurotransmisores, hay una desconexión y se empiezan a generar otro tipo de neurotransmisores como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, que son todos unos neurotransmisores que van a trabajar sobre el sistema nervioso y van a trabajar, ¿no es cierto?, a poner al cuerpo y al cerebro en modo defensa. Dilatación de pupilas, aceleramiento del ritmo cardíaco, aumento de la respiración, aumento en la musculación, aumento en la fuerza de concentración sobre las piernas. Todo esto tiene que ver que si yo tengo alumnos en un entorno de amenaza, no porque les vamos a disparar o los vamos a herir con un arma, pero sí la condición en que el tono con que ustedes se dirigen, el tono siempre anticipa contenido. Recuerden esto, si nosotros queremos modificar las conductas de nuestros estudiantes, no vayamos a las conductas, vayamos a sus creencias, porque las creencias, las conductas siempre son la consecuencia directa de lo que creen. Entonces, indaguen por ahí. Deben crear ustedes entonces para facilitar, para poner los procesos de enseñanza-aprendizaje y no morir ustedes en el intento desgastando energía, estresándose, frustrándose, volviéndose fuera de una clase irritables porque no lograron el propósito o la intencionalidad educativa que tenían. La mejor estrategia que les puedo decir es creen un ambiente de aprendizaje que sea resonante. Es decir, un ambiente, cuando es resonante, es un ambiente que está bajo en el nivel de amenaza, es alto en el nivel de desafío, pero siempre con ayuda. Javier Onrubia habla de la ayuda ajustada. Mantengan una distancia con sus alumnos, estudiantes, donde no maten la autonomía, que estén tan cerca que le maten la autonomía, ni tan lejos donde ellos sientan el abandono, porque el abandono a ellos les ponemos un desafío, pero si no los asistimos, si no tenemos una cierta personalización del acompañamiento que queremos hacer, ellos van a sentir que no pueden, que están solos, que no hay a quien preguntarle y sobre todo que no van a poder resolverlo y eso los va a poner en modo frustración. Cuando el cerebro se pone en modo frustración, lo considera una amenaza y se va, no vuelve a aquello que lo frustró. Entonces ahí tenemos una pérdida muy grande de aprendizaje. Y por supuesto, en estos entornos resonantes, son lo contrario a los entornos amenazantes. Tenemos que mirar la cantidad de estudiantes, tenemos que mirar la espacialidad, no pueden haber muchos estudiantes hacinados en un lugar donde hay poca luz, donde no hay buena ventilación de aire, donde hace mucho calor, no puede haber estudiantes que tengan hambre, que tengan sueño, o que tengan algún tipo de amenaza, porque todo esto que les digo, si ustedes lo detectan y no se cambia, no estamos en un entorno resonante, sino que estaríamos en un entorno amenazante, con lo cual, vuelvo a repetir, que cuando estoy en modo amenaza, jamás puedo estar en modo aprendizaje. Esa sería la primera estrategia. Ustedes, como docentes, y para su bienestar socioemocional, su ganancia de energía, que ustedes disfruten de ser docentes junto en las relaciones que llevan adelante con sus estudiantes, deben prioritariamente crear espacios y escenarios de aprendizaje, pero que sean resonantes, ¿sí? La segunda estrategia, ¿qué es lo que puede activar la amígdala del estudiante en el aula cambiando el modo de aprendizaje al modo alerta? Esto que les estoy diciendo, ¿no es cierto? La amígdala se encuentra en el lóbulo temporal y la amígdala, ¿no es cierto?, es un pequeño elemento que tiene el control prácticamente del sistema emocional. Entre la amígdala y el sistema emocional no hay peaje cognitivo. Es decir, no pasa por ningún filtro de razón o ninguna de análisis. Automáticamente, por un sistema preparado con Sara y con Matías, la amígdala es un modo o un dispositivo, digamos, por llamarlo así, reactivo. Reacciona inmediatamente. Si no está educado la parte emocional, la educación emocional, la amígdala tiene el control total de toda situación, sobre todo si hay un contexto amenazante. Entonces, la amígdala y en el sistema emocional
lo podemos provocar, cuando además nosotros como docentes tendríamos que estar entendiendo que para algunos autores la amígdala se está convirtiendo, están empezando a descubrir que es un modulador de las memorias. Es decir, hay una expresión directa entre la relación emocional y lo que recordamos, bueno o malo, por eso recordamos las cosas que nos pasaron en la infancia o los momentos más importantes como los momentos más dolorosos, que bueno, eso a veces hay que tratarlo. Un alumno se le activa la amígdala y lo ponemos en modo alerta cuando tiene miedo a equivocarse. Con esto quiero decir que ustedes como docentes deben detectar el etos, es decir, el ambiente. El ambiente les va a estar hablando, sea en presencial o en virtual. Ya hoy tienen toda una experiencia ustedes con respecto a cómo poder detectar algunos movimientos o invitar a los estudiantes a que se hagan expresivos, a que cuenten, a que participen, a que tengan un aprendizaje activo, que es parte de las pedagogías emergentes. Pero traten de detectar y jamás pongan en evidencia cuando un alumno se equivoca. Al contrario, utilicen, ¿no es cierto?, el error como método de aprendizaje. La ansiedad antes de un examen. Acá la ansiedad tiene como dos componentes. Un poco de esta ansiedad es bueno para un examen porque nos ponen un foco atencional sobre las cuestiones que nos pueden llegar a preguntar y hacemos como un barrido de nuestra memoria en aquellas cosas que estudiamos. Vuelvo a repetir, si estudiamos de memoria, vamos a recordar únicamente para pasar ese examen. Luego de 3, 4, 5 días vamos a olvidar. Por eso es importante que todos los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación siempre estén centrados y ustedes se aseguren de que los estudiantes han comprendido lo que ustedes quieren que aprendan. Esa es la forma en que van a permanecer para siempre. Desafíos inadecuados o excesivos. A veces los docentes no entienden que hay que eliminar la palabra del sistema educativo, hay que eliminar la palabra dificultad y hay que reemplazarla por complejidad. Una complejidad creciente, escalable, que a medida que los alumnos van desarrollando y construyendo sus conocimientos, vamos elevando el nivel de complejidad. No la dificultad. La dificultad es una traba, la dificultad es un palo en la rueda, es algo que en algunos casos hay docentes que disfrutan de que sus alumnos se equivoquen o tienden a decir, bueno, miren, yo soy el profesor que más desapruebo en mi cátedra. Tendremos que ver ese sistema que es un ego desorganizado, ¿no? Crear un entorno inseguro o desorganizado, esto de no tener una planificación. Vuelvo a repetir, siempre tratemos de ir, ¿no es cierto?, con una intencionalidad clara. ¿Por qué? Porque si ustedes se organizan, el cerebro trabaja mejor, sabe los pasos que tiene que dar, se siente seguro, no tiene reactivos negativos por parte de los estudiantes, siempre comuniquen, den a entender qué es lo que esperan, den a entender hacia dónde los llevan, qué es lo que quieren lograr con ellos, que se conoce en mi modelo educativo. Yo he escrito un libro que hablo del modelo neurotecnopedagógico cognitivo, digital y social, que es el que explico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y ahí siempre les digo, trabajen sobre una planificación en un modelo que tiene y que considera cómo aprende el cerebro. Un entorno inseguro o desorganizado es un entorno amenazante en el corto, en el mediano y en el largo plazo para los estudiantes y va a recargar todo un exceso de energía y de actividades hacia ustedes por no poder orientar todos estos entornos. Consignas poco claras, es decir, tengamos en cuenta también, ¿no es cierto?, cómo comunicamos. Vuelvo a repetir, fíjense la complejidad en lo que redactan, tengan en cuenta siempre el objetivo general, esto que digo siempre, ¿no? ¿Qué quieren que los estudiantes aprendan? ¿Cómo quieren que los aprendan? ¿Con qué? ¿Con qué instrumentos? ¿Y de qué manera? Tengan en cuenta estas preguntas. Está en la otra diapositiva, con lo cual ustedes se lo van a poder descargar y pueden empezar, ¿no es cierto?, a trabajar ya algunas de estas estrategias, en pensar, ¿no es cierto?, cómo reviso, reflexiono sobre mis prácticas educativas y veo qué es lo que tengo que ajustar y configurar. Objetivos poco definidos, lo mismo. Tengan en cuenta, a veces los docentes ponemos objetivos, pero que se los estamos escribiendo o definiendo como si lo fuera a leer un académico o otro docente. No. Dejen saber a sus estudiantes, comuniquen qué es lo que están esperando de ellos y háganlo a través de los objetivos, pero expresados en un lenguaje más natural y que ellos puedan entender. Y si tienen alguna duda,
lean con ellos juntos y aclaren qué es lo que ustedes están tratando de decir. Se van a dar cuenta que muchos entendieron otra cosa. Miedo al ridículo, esto lo sufrimos todos. A nadie quiere quedar en evidencia, a nadie quiere que se lo corrijan, y mucho menos delante de otra gente. Así que tengamos cuidado con exponer, burlarnos o hacer algún comentario fuera de lugar con respecto a algún gesto, alguna pronunciación, alguna manifestación que hace un estudiante con respecto a una situación, e intervengan cuando un estudiante agrede o trata de poner en ridículo a otro estudiante. ¿Sí? Eso es importantísimo, que son las amenazas de un compañero. Vamos a la estrategia 3. ¿Qué necesita el cerebro para poder aprender? Primeramente, yo siempre insisto, para mí el sentido de la educación es lograr que mis estudiantes comprendan lo que yo quiero que aprendan. Si no hay comprensión, no hay evidencia de aprendizaje. Puede haber memorización. Podemos tener alumnos que resuelven los algoritmos, resuelven las fórmulas matemáticas, de una manera memorística. Pero si uno le cambia el escenario, si uno cambia las variables, se van a dar cuenta que no pueden operar. Entonces, eso no es aprendizaje, eso es un entrenamiento mental. Aprendete de memoria estos pasos y eso es, a veces los docentes confundimos que eso es aprendizaje. Eso no es aprendizaje. Para eso generamos espacios de reflexión personal, entornos que tengan seguridad emocional y física, eso es fundamental, sobre todo cuando estamos trabajando en la virtualidad. Fíjense que cuando invitamos a un alumno a la virtualidad, miren si ellos tienen el dominio instrumental de la herramienta y miren también si necesitan alguna ayuda en lo que se conoce como realizar inducción hacia los instrumentos tecnológicos, es decir, hagamos un recorrido juntos y lo exploramos juntos para que ustedes se sientan, ¿no es cierto?, mejor. Sobre todo en la educación híbrida. Cuando están en presencial, aprovechan a recorrer los instrumentos tecnológicos. Atmósfera de confianza, bueno, esto es lo que estuvimos hablando. Trabajar el error como elemento de aprendizaje. No digan esto está mal, no cometan ese error. No, esto está mal, no. Qué interesante. ¿Cómo llegaste a este resultado? A ver, contame o contanos cuáles son las formas en que vos viste para llegar a este resultado. Y después corrijan, diciéndole, ¿qué pasaría si probás de esta otra manera? ¿Llegarías al mismo resultado? Entonces ahí lo inducen, ¿no es cierto?, a que él considere y tenga otra perspectiva, contemple otra perspectiva y modo de aprendizaje diferente. Contar historias desafiantes y motivadoras. Esto mueve mucho porque activa en la mente lo que se conoce como modelización. Es decir, es una forma directa de llevar al cerebro a una situación que él conoce, y lo hacemos a través de una historia y a través de una motivación, que pone en práctica la amígdala, acuérdense, que tiene la llave de las emociones. Y si tiene la llave de las emociones, tiene la llave de los aprendizajes y del recuerdo de los aprendizajes. Objetivos claros y bien definidos y enseñar a pensar. Es decir, ¿qué son los tipos de pensamiento? No digo que le digamos en qué tienen que pensar, no estoy diciendo eso. Enseñarles a pensar. Por ejemplo, miramos un video, 4 minutos, bueno, quiero que observen y que describan lo que han observado. Y automáticamente, como docente, creo un espacio, un territorio, para que los estudiantes pongan y muestren evidencias de que han comprendido la intencionalidad educativa que yo he llevado al aula como profesor. Otro tipo es que pueden mirar un video y pueden leer un PDF y decirle, bueno, expliquen e interpreten qué tienen de igual o de diferente, el video y el papel. Hagan comparación entre lecturas. Otro que a mí me gusta mucho es mirar un video, lanzar una pregunta disparadora, por eso hay que pasar del modo respuesta al modo pregunta, mucho más al modo pregunta, y decirle, bueno, ahora quiero, en grupo o en forma individual, quiero que razonen dándome evidencias. Cuando ustedes le ponen la pregunta, que se contesta mirando el video, cuando ellos elaboran la respuesta, le dicen, fantástico, fulanito, fantástico, menganito. Ahora decime, dame razonamiento, dame evidencia de por qué lo que estás diciendo lo tendríamos que aceptar. Y empieza todo un debate, una relación de negociación de sentido y significado muy, muy interesante. Considerar distintos puntos de vista es otro de los tipos de pensamiento. Formular conclusiones, interrogar si soy capaz de interrogar, y distinguir entre argumentos y prejuicios. Imagínense que todo el sistema educativo de Perú trabajara sobre
mover indicadores cognitivos, conocer, aplicar, decidir, diferenciar, reconocer, y además utilizadora de los disparadores cognitivos, qué, cómo, por qué, cuándo, para qué, de qué manera, y utilizara los tipos de pensamiento, todos estos tipos de pensamiento, más que priorizar la memorización del contenido. Realmente sería brillante la capacidad mental y el desarrollo cognitivo que ustedes lograrían con esos estudiantes. Y ni hablar si lo hiciéramos a lo largo de todo el sistema educativo en un proyecto de articulación y coordinación entre niveles. Estrategia 4. La enseñanza y el aprendizaje basado en el desarrollo de actividades. Por lo menos en mi modelo y en los modelos de otros colegas, ya los contenidos no son el centro, sino que son las actividades. Porque son las actividades las que me van a llevar a buscar el contenido, sea en papel, sea en libro o sea en internet. Entonces, esta actividad es la que me dispara mi intencionalidad educativa, la que pone de manifiesto el qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr y para qué. El diseño de actividades, recuerden esto, tiene que tener contexto, un contexto del estudiante. Y hoy tenemos que determinar dos tipos de contexto de un estudiante. Nuestros estudiantes tienen un contexto presencial, pero también tienen un contexto virtual. Hay un contexto en la virtualidad que ellos transitan, se manifiestan en lo cotidiano. Hay que saber cuál es ese contexto de nuestros estudiantes. Las actividades tienen que tener sentido, es decir, ¿para qué lo voy a hacer? Y significado, ¿por qué es importante que yo haga esta actividad? Bueno, esto tiene que ver con ustedes, con la mediación del rol docente. Para esto son las nuevas formas que yo dije, si cambiaron las formas de aprender, deben cambiar las formas de enseñar, sea en presencial, sea en educación en línea, o sea en lo que viene, la educación híbrida. El combustible cerebral para las actividades son el juego, la sorpresa, la motivación, el desafío y la visualidad. No dejen de lado lo visual. No dejen de lado el aprendizaje activo, porque tiene que ver con esto. Y por último, desarrollar actividades basadas en el modelo DAS. Deletreo DAS. La D, desafío. Siempre planteen un desafío. Al desafío hay que llevar a lograr resolver el desafío por medio de una acción o acciones. Y esas acciones me tienen que llevar a la solución. Eso es DAS. A su vez, cuando yo planteo el desafío, estoy liberando en mi cerebro un neurotransmisor que se conoce como dopamina. La dopamina me pone en un estado de actividad interesante que me moviliza a querer resolver, ¿no es cierto?, este desafío, porque así fuimos creados, o sea, así estamos genéticamente. Cuando hay un desafío, nos vamos a mover hasta que lo podamos resolver. Entonces, el desafío que planteo en la actividad, lo que está generando es dopamina. El hecho de ponerme a resolver, que es la acción, va a generar otro neurotransmisor en mi cerebro, que es la adrenalina, que es aquello que yo necesito junto con la dopamina cuando hay un desafío para poner en acción aquello de la búsqueda de la solución. Y la S de solución genera serotonina, es otro neurotransmisor, que es cuando ustedes tuvieron un desafío y pensaron, lo miraron de un lado, lo miraron del otro, y cuando encuentran la solución, ¿qué es lo que sintieron? Bienestar, placer, satisfacción. Bueno, esa serotonina, el efecto que ustedes sienten, es que además de producir un estado de felicidad, la serotonina tiene la capacidad de bajar los niveles de adrenalina para que no quede intoxicado el cuerpo, porque la adrenalina es buena en ciertos momentos y de a pocas gotas, digo yo. Así que traten de plantear actividades que estén basadas en el desafío, que el desafío involucre acción o acciones, y que esas acciones obviamente tengan una solución. Es decir, creen actividades desafiantes pero no frustrantes. Ok, listo Alejandra, con esto estaríamos. Obviamente esto es información, habría que tener varios webinars para poder profundizar en cada uno de los temas, pero bueno, bienvenido sea esta primera etapa. Así es, Gustavo, muchas gracias por tu ponencia. Como mencionamos al inicio de este webinar, vamos a tener un cuarto bloque para poder responder algunas de las preguntas que ya nos han ido haciendo llegar a través de este chat en vivo. Okay. Está con nosotros y nos va a acompañar también para poder responder sus inquietudes. El doctor Gustavo Delorza nos acompaña desde Argentina. Muchas gracias, Gustavo. Voy a hacerte llegar la primera pregunta de Miguel Calderón Castañeda. Él nos dice, una consulta.
¿cómo retomar o restablecer la estabilidad emocional? ¿Cómo restablecer a Sara, nos dice, o qué hacer? Bien, es muy buena pregunta. Cuando Sara se activa, volvemos a mencionar para los que ingresaron más tarde, Sara es el sistema de activación reticular ascendente, que es nuestro sistema que nos permite vincularnos con el medio exterior, es decir, es aquel sistema que siempre va a estar en modo, monitoreando el modo alerta, y cuando entramos, ¿no es cierto?, en una situación o detectamos un patrón de amenaza, vuelvo a decir, ¿real o imaginario? Porque a veces tenemos amenazas que son imaginarias, no son reales. Pero como el cerebro no distingue esto, tenemos que, como conocemos a Sara, Sara va a estar convocando inmediatamente al sistema emocional, y el sistema emocional va a estar convocando al disparo de neurotransmisores. Así como dije recién en la actividad, cuando hay adrenalina, cuando hay una amenaza y se genera adrenalina, primeramente tengo que ver que realmente la amenaza, si es real, no ponga en jaque mi vida. O sea un peligro, un incendio, un accidente, o un riesgo de muerte, o un riesgo de enfermedad, evidentemente tengo que reaccionar, porque si no estaríamos como locos. Si viendo una amenaza, no nos inmutamos. Pero en el caso que es una situación en que por ahí discutí con un colega, me sentí frustrado, las cosas no me salieron, lo importante es, en Sara, llevar actividades que generen serotonina, es decir, una caminata, concentrarnos, realizar meditaciones, activar los sistemas de respiración, beber mucho líquido, escuchar música. Estas son cuestiones que nos hacen configurar a nuestro cerebro de una manera, digamos, un poco como un artilugio para salir de ese estado de amenaza, que muy bien dice este docente, y que lo que no debo permitir es quedar instalado en esa amenaza, porque luego la amenaza de real le voy a empezar a fabricar información con el cerebro, y qué pasa si esto se complica acá, y si pasa aquello, y entro en un círculo vicioso que nunca salgo. Y luego de ahí empiezo a caer en una depresión o en un distrés, que es lo peor. Listo. Muchísimas gracias por responderle a Miguel Calderón Castañeda. Tenemos la siguiente pregunta de Guillermo Salazar. Nos consulta en qué etapa de la vida escolar las neuronas del cerebro tienen más conexiones que otras. ¿Hay una etapa en específico? Sí, en el recién nacido es la mayor cantidad de neuronas, muchísimas, muchísimas. Pero esas neuronas tienen pocas conexiones. Es decir, recién vamos a empezar a conectarlas. El aprendizaje es conexión de neuronas, conexión sináptica. Es decir, cuando yo me enfrento a un contexto o a estímulos del contexto, empiezo a relacionar tratando de entender. Nosotros ya venimos con el instinto de aprender, nacemos con el instinto de aprender. En ese instinto de aprender vamos a empezar a configurar, vamos a empezar a procesar, vamos a empezar a conocer. Luego, más adelante, intentaremos comprender, cuando tengamos un desarrollo. Pero la etapa en que más neuronas tenemos es en el recién nacido y en los primeros años. Luego van a empezar a conectarse. Y luego en la adolescencia, vieron que son como un caso muy, muy atípico los adolescentes, sobre todo cuando viven esa efervescencia de los neurotransmisores, va a aparecer un fenómeno que se conoce como apoptosis, que es la muerte programada neuronal. Es decir, el sistema tiene un sistema programado para matar el exceso de neuronas, sobre todo las neuronas que han establecido conexiones débiles. Esto se hace una vez prácticamente en el sistema nervioso. Y después, bueno, se reutilizan, ¿no es cierto?, estas cuestiones. Neurona que no se refuerza, neurona que no se fortalece, neurona que desaparece. Pero es en los primeros años, los primeros días de vida, es cuando tenemos la mayor cantidad de neuronas. Listo, entonces se ha respondido a la segunda pregunta de Guillermo Salazar. Vamos con una tercera pregunta, por favor, Gustavo. Nos pregunta Antero Eloy Arévalo. Dice, la nutrición y el desarrollo neuronal, ¿cuáles son sus efectos más importantes en el aprendizaje? ¿Qué debemos saber los docentes sobre esto? Excelente pregunta. Hay un libro muy interesante que se llama Cerebro de Pan. Cerebro de Pan.
y tiene, ¿no es cierto?, la vinculación referida a que un cerebro que en sus primeros días de vida y en sus primeros años no está bien alimentado, no está bien nutrido, tiende a formar conexiones mucho más débiles, y todo el proceso sináptico neuronal de conexionamiento va a afectar tarde o temprano, y lo vamos a notar en los años de la adolescencia, con falencias cognitivas, con dificultad para memorizar, con dificultad para realizar abstracciones. Ese va a ser el síntoma que más vamos a notar, una dificultad severa en poder realizar abstracciones, pensamiento lógico, comprensión de textos, dificultad en las lecturas. Esto tiene que ver no con fallas del sistema educativo, sino por ahí en la garantía, ¿no es cierto?, de posibilidades de igualdad, de que todos puedan estar bien nutridos, bien alimentados, con derecho a la educación, ¿no es cierto?, como corresponde. Así que los docentes, ¿qué podemos hacer? Poder detectar estos parámetros, estos indicadores que yo recién acabo de mencionar, y prestarle atención y ver si es o un problema cognitivo que tienen o es la consecuencia de una desnutrición infantil en los primeros años de vida, ¿sí? Muchas gracias, Gustavo, con responderle a Antero Eloy. Vamos con una ya casi de las últimas preguntas. Para Walter Agama Reinaga, nos dice, ¿cómo puedo mejorar las relaciones interpersonales entre colegas en una institución educativa ayudándome de las neurociencias? ¿Qué estrategias puede utilizar para mejorar sus relaciones? Qué buena pregunta. Bien, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la convivencia humana, ¿no? Ustedes tienen algo sobre bienestar socioemocional en su proyecto educativo nacional con metas al 2036, creo que es así, Alejandra. Así es. Y ustedes como docentes y primeramente como personas, ustedes tendrían que medir y ver que las relaciones interpersonales responden más a tener un equilibrio emocional, ¿no es cierto? Que ese equilibrio emocional lo que va a promover es la convivencia social. Cuando yo promuevo o entiendo formas de reaccionar sobre la convivencia social, ¿no es cierto?, me aparece una capacidad que es la de lidiar con los retos diversos, es decir, el reto de, como desafío personal, académico, profesional, y sobre todo la convivencia humana, ¿no? Y por eso último, ¿no es cierto?, cuando yo tengo ese equilibrio emocional, que sé dónde estoy parado, me conozco cómo actúo, determino cuáles son mis creencias en base a una ética, a entender al otro, no justificarlo, entenderlo, y no está mal retirarme o no hablar con algunas personas que manifiestan ciertos grados de violencia verbal, simbólica, ¿no es cierto? Voy a hacer de esta manera una contribución al bienestar colectivo, ¿no? Y a veces decirle la pregunta, ¿no? Cuando tengo un colega que es insistidor, que es punzante, que es tajante en sus comentarios, decirle simplemente, seguro que tenés un problema, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te podría ayudar? Entonces me cambio el modo. No respondo una agresión con otra agresión, sino con una posibilidad de ayudarte. Y hablándolo, ¿no? Los procesos comunicativos, ¿sí? Entiendo que este docente debe tener alguna de estas, o debe estar viviendo alguna de estas situaciones con respecto a, por ahí, una mala comunicación. A veces las personas, cuando no están en un equilibrio emocional, bueno, ahí está Matías y Sara haciendo de las suyas, ¿no? Seguramente está ahí Matías y Sara. Gracias por tu respuesta, Gustavo. Vamos con una quinta pregunta. Nos dice Elías Gomero, ¿qué relación existe entre las neurociencias y las inteligencias múltiples? Bien, muy bien, buena pregunta. Las neurociencias tienen que ver, ¿no es cierto?, desde su definición cabal, es el estudio del cerebro, ¿no es cierto?, y todo el sistema nervioso central. Gardner habló de las inteligencias múltiples
Algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Yo creo que el tema de inteligencias múltiples debería entrar en un proceso de revisión, sobre todo a la luz de los conocimientos que empiezan a arrojar las neurociencias y la neuroeducación. Pero a mí me parece que la inteligencia en sí es una sola. No la puedo dividir ni en 7 ni en 8. Puedo dividirla si quiero como manifestaciones, pero no puedo decir que un alumno, por tener más desarrollada una inteligencia espacial, a él le tengo que dar más ejercicio de actividad espacial. Si, voy a coincidir con Garner en el sentido, aunque es profesor de Harvard, si las inteligencias las vamos a mirar no como divisiones, sino como manifestaciones de una única inteligencia, yo coincido. Pero no trabajemos un tipo de inteligencia porque detectamos que un estudiante tiene esa, o prioriza o predomina. Es decir, trabajemos todas las manifestaciones de la inteligencia, todas, pero para todos los estudiantes, entendiendo como que todos pueden desarrollar ese tipo de inteligencia. Si vos me preguntás, yo voy más por el modelo de inteligencia de Harvard. En Harvard se habla de una inteligencia que sea crítica, que sea creadora, ¿sí? Y que sea formativa. Y además en Oxford se le agrega la inteligencia contextualizada. ¿Qué significa esto? Que más allá del tipo de inteligencia, que no es tanto, porque hoy tenemos tantas definiciones de inteligencia, sino en las formas en que nosotros tenemos nuestros mecanismos creativos, creadores, formativos y contextualizados, en la cual nosotros, si cambian los escenarios, podemos tener las habilidades y competencias para operar en resolver un problema determinado. Si logramos eso, más allá de inteligencias múltiples, prefiero ir por la inteligencia que es una sola, con distintas manifestaciones. Y que si quieren, le añaden las inteligencias múltiples para entender otros tipos de manifestaciones, pero no divisiones de la inteligencia, sino una única con distintas manifestaciones. ¿Sí? Muchas gracias, Gustavo. Hay muchas preguntas, es un tema que ha causado mucho interés. Vamos a hacer una última pregunta. La hace Fiorella Meléndez Montoya y nos dice, desde las neurociencias, ¿cómo ayudar a estudiantes con problemas de adicción a los videojuegos? Bien, bien, buena pregunta. La adicción a los videojuegos o a los ciberjuegos son un rasgo de época. Es decir, muchas veces si es una patología recurrente, ya obsesiva, con una marcada tendencia digamos, a violentarse, a enfurecerse si uno le priva, ¿no es cierto?, como si fuese un síndrome de abstinencia del juego, ahí requiere, ¿no es cierto?, la ayuda inmediata de un profesional, en este caso psicólogo o psiquiatra, porque va a necesitar reemplazar los sistemas de recompensa que están produciendo esos videojuegos con terapias alternativas en la cual, ¿no es cierto?, puedan trabajar estas formas de manifestarse a través de una adicción al juego. Hoy muchos no nos ayudan por ahí las redes sociales, porque vuelvo a repetir, la educación ha cedido un espacio maravilloso por desconocimiento, por falta de estrategias, pero fíjense que en el caso de Facebook, que cambia su nombre a Metaverso, el CEO, Mark Zuckerberg, ha generado un nuevo entorno que va a ser inmersivo a través de realidad virtual, en lo cual todos los especialistas estamos diciendo que va a ser unas 10 veces más adictivo que lo que hoy los jóvenes consumen como redes sociales. Vuelvo a repetir, para Facebook la intencionalidad no es atraparnos a nosotros, va en busca de las generaciones que vienen, que son estos usuarios y jugadores, ¿no es cierto?, de juegos virtuales. Este metaverso, o meta, como se va a llamar, el nuevo modelo de redes sociales, que es una nueva redefinición de las redes sociales, desde la neurociencia y la neuroeducación, las consideramos que si no hay procesos mediativos, educativos, formativos, se convierten en un elemento muy nocivo para los jóvenes, y en algunos autores han definido que quizás Meta o la tendencia de estos nuevos universos virtuales redefinan las formas de sociabilidad de los seres humanos, con lo cual estamos ante un escenario bastante complicado, y es cuanto mayor es el desafío de los docentes en intervenir
pedagógica, didácticamente, con espacios reflexivos y con criterios de conciencia, ser conscientes, darnos cuenta que estamos entendiendo, de que tenemos que enseñar a operar a las próximas generaciones con estos elementos, donde estos elementos, estos instrumentos o universos paralelos de vidas virtuales, no terminen condicionando que nosotros trabajemos y vivamos para esos juegos y esas máquinas, ¿sí? Así es, Gustavo. Quiero hacerte una última pregunta, no queremos dejar esta pregunta, creo que es muy contextualizada y a muchos nos interesa, ¿no? Giovanna Gironcini nos pregunta, ¿qué impacto tiene el uso de recursos digitales en nuestro cerebro? Es buena pregunta. Vuelvo a repetir, en el caso de Zoom, produce esa fatiga mental. Una estrategia para proteger el cerebro sería apagar la cámara, porque eso evitaría que Sara esté con su visión periférica tratando de reconocer señales del cuerpo que no puede ver. La otra es que si estoy con la cámara apagada, podría levantarme y caminar, porque caminar está demostrado que aumenta la creatividad y baja el estrés. Significa que yo puedo estar con una computadora en una videoconferencia, con la cámara apagada, escuchando el audio en el contexto, en el sonido, y puedo estar participando y cada tanto me estoy levantando. Con respecto a la utilización de tecnologías en sí, las redes sociales es esto que acabo de mencionar. Hay un síndrome que se llama nomofobia, que más que las tecnologías es la utilización del móvil. La nomofobia es la fobia al no móvil, es decir, a olvidarme el teléfono celular. ¿Por qué? Porque estas nuevas tecnologías se han convertido en prótesis digitales culturales. Nosotros tenemos un cerebro biológico, pero toda la información, todo el contexto, toda la autorización que utilizamos para crear aprendizajes, para crear conexiones sinápticas neuronales, proviene de un contexto artificial. Nosotros hemos creado de manera artificial el lenguaje y los símbolos. Los hemos hecho así porque en la prehistoria el desarrollo de las funciones cognitivas nos disminuyeron funciones que nosotros teníamos en nuestros antecedentes de nuestros antecesores, como el Homo habilis o el Homo erectus. Es decir, hubo como una división. En los últimos 30.000 años hemos tenido un desarrollo cognitivo tan vertiginoso, que tiene que ver con la relación de estas prótesis culturales que han afectado la elasticidad cultural de nuestro cerebro, lo han configurado, lo han modificado. Lo que, para contestar y cerrar, desarrollemos tipos de pensamiento. Seamos y mantengamos los tipos de inteligencia, el tipo de inteligencia que manifesté, creativa, crítica, formadora, contextualizada, y no pensemos que la nueva educación es una educación sustentada únicamente en la virtualidad. Vuelvo a repetir, lo que viene es educación híbrida. Es oportunidad de aprendizaje y oportunidad de poner a trabajar a las máquinas para nosotros, no nosotros trabajar para las máquinas, ¿sí? Perfecto, muchas gracias Gustavo por responder,